Buen día para todos. Mi compañero Michael Espinel y quienes habla Carolina Castro. Vamos a abordar los modelos hiperbólicos de Poincaré y Klein. Inicialmente, Henri Poincaré es un matemático francés que nació en Nancy en 1854 de una familia de clase media alta. Eh, pues muy ligado su familia a la administración. Tuvo un primo Raymond que fue varias veces primer ministro, durante la Primera Guerra Mundial. Eh, Henry fue muy destacado, se ganó varios premios y pues él ingresó al liceo en 1873, a la escuela politécnica, ingresando también a la escuela normal. Eh, bueno, nunca dejó su trabajo de minería, pues se destacó como ingeniero. También él fue quien construyó el ferrocarril en 1881, más o menos. Y bueno, hizo muchos aportes en la matemática, entre esos pues el, el disco de Poincaré. También trabajó lo que fue funciones de una variable compleja, ecuaciones diferenciales, trabajó también en la mecánica celeste, figuras de equilibrio de un fluido, topología algebraica, trabajó bastante en eso, en teoría de números y en teoría de luz. Bueno, hizo muchísimos aportes en la matemática. Y bueno, vamos a destacar pues los modelos hiperbólicos que con el que trabajaron fue el modelo de semiplano superior y el modelo de disco de Poincaré. Entonces, iniciamos con el modelo del semiplano superior. En el modelo del semiplano superior, Henry Poincaré tomó como tal el eje X y el eje Y, pero Y mayor que cero. Y como tal, las rectas que en este plano hiperbólico que él toma son rectas, son semicircunferencias de círculos, como pueden ver acá. Y en esta parte tomamos que las paralelas, en este sentido, por ejemplo, vemos la recta U y T y R, son rectas paralelas divergentemente. Y en cambio la recta S y R son rectas asintóticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo acá asintótica es que en este punto tienen un punto en común, pero como tal esos puntos no hacen parte del plano hiperbólico que genera Henry en esa del semiplano. Podemos ver acá la siguiente en la imagen, las figuras como tal, triángulos. En este triángulo que vemos acá, tenemos los puntos que están en la recta, en el eje X. En esta parte, estos puntos, como no hacen parte del plano hiperbólico, los ángulos de estos puntos son ceros. A esto se le dice que es un triángulo ideal. Por ejemplo, encontramos las siguientes propiedades, que son puntos ideales, que es un punto infinito en la recta del semiplano, sobre el eje X o sobre el eje Y. Encontramos las rectas geodésicas. Las rectas geodésicas, como vieron, es una recta perpendicular al eje X y las demás rectas como tal. Acá, por ejemplo, encontramos un círculo que puede generar con un centro X, Y y un radio en ese modelo. Tenemos los hiperciclos y los orociclos, que son curvas equidistantes en las líneas y sus ejes. El cíclico es una curva cuyas normales convergentes son asintóticamente en su centro. Aquí entraremos a ver mi compañera hablará del otro modelo hiperbólico que estudió Henry. Bien, el modelo de disco, bueno, ahí se considera primero que la hiperboloide El tiende a hiperboloide. infinito. Hiperboloide tiende a infinito. Entonces, por esto, Poincaré bueno, él como que propuso que colocaran una proyección, que hiciéramos una proyección de esta hiperboloide
Entonces, es a lo que se le llama el disco, ¿no? Entonces, es la figura de abajo, ¿sí? Y se proyectan las geodésicas, que son las que acaba de decir mi compañero, en el disco. Bueno, estas curvas se generan y forman, digamos, pueden ser los triángulos, los cuadrados o los pentágonos que vemos en la otra figura. ¿Qué características tienen estos triángulos? Por ejemplo, en este disco, una de las características es que la suma de sus ángulos interiores es menor a 180 grados. Bueno, siguiente diapositiva. Bien, bueno, todos los diámetros de este disco son rectos. Y en dado un círculo C, se puede construir un círculo D, que es el que vemos en esta figura. Es decir, que en sus puntos de intersección sus respectivos radios son perpendiculares, así como vemos aquí ahí en sus ángulos siempre son perpendiculares, siempre son ángulos rectos. Esto quiere decir, bueno, que el círculo o el disco de Poincaré cumple con los 4 primeros postulados de Euclides, excepto pues por el quinto postulado, que es por esto que se creó esta geometría hiperbólica. Entre propiedades, sí, entre propiedades encontramos que es un disco de radio 1 centrado en el origen y en el plano euclidiano, ya como lo he mencionado, llamado pues el disco de Poincaré. Los puntos en el espacio hiperbólico son puntos en el plano euclidiano que están dentro del disco, como ya lo había mencionado, por lo que cumple los 4 primeros postulados. Las líneas que pasan por 2 puntos en este disco son círculos euclidianos que pasan por los puntos en el disco y son ortogonales al disco de Poincaré. Las líneas que pasan por el origen son círculos de radio infinito, es decir, que son líneas euclidianas. Los ángulos son euclidianos también. La medida del ángulo que se forma entre dos geodésicas, entre dos líneas hiperbólicas, es el ángulo que forman las tangentes de los círculos en el punto en que estos se intersecan. Y por última propiedad tenemos que la inversión de un punto en el círculo es una isometría, es decir, que preserva ángulos y distancias. Y es interpretado como la reflexión de un punto en una línea hiperbólica. Acá hablaremos del modelo hiperbólico de Klein. Klein fue un matemático alemán que nació en 1849 y falleció en Göttingen en 1925. Sus aportes en la matemática fueron destacados en cuestiones de funciones elípticas, modulares y especialmente en las funciones automorfas. Él también hizo grandes aportes en la educación de Alemania con las reformas en la educación de ese país. También impulsó un proyecto de enciclopedia que supervisó hasta el día de su fallecimiento. El modelo de Klein está basado en una circunferencia que podemos ver en la primera imagen, donde el punto Q no hace parte del plano hiperbólico que él toma. Y en la segunda imagen tomamos es una recta o una cuerda como él la percibe, donde los puntos A y B hacen parte de esa circunferencia. En la tercera imagen vemos que él ya como concibe una recta en ese plano hiperbólico. Él concibe una recta como una cuerda abierta, donde los puntos A, B, C y D no hacen parte como tal de la circunferencia, pero sí, sí los interiores de esa recta. Él también concibe el postulado de 5 de las paralelas. En esta parte, él ve que por una recta paralela L, bueno, una recta L y un punto distinto de él, existen varias paralelas. Como pueden ver, pasa L1 y L2 y pueden pasar muchas más por este punto. Acá, cuando no son paralelas, es cuando las rectas se cortan, son secantes. Y en sí eso es lo que
se percibe en el modelo de Kleins. En este modelo hay una falla. ¿En qué parte? En que este modelo como tal, para que funcione, en, en esto distorsiona los ángulos. O sea, eso hace que no sea bien, no sea viable esta representación. Además, los círculos en este modelo no son círculos como tales. Acá pueden encontrar la bibliografía en la que nos basamos y gracias por la atención. Gracias. Bueno, dejar de compartir. Fue madre esperar que tengamos grabación. A ver.